Muy bien, vamos a comenzar, hermanos, la primer clase. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos esté guiando con su Espíritu Santo, que verdaderamente sea Él acompañándonos e iluminando este momento, que podamos hacer conforme a su voluntad. Pastor Emanuel, por favor. Padre nuestro, Señor, te adoramos, bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias que nos has brindado este día, Padre, para poder disfrutarlo, algunos en familia, otros trabajando, otros, Dios, participando de lo que ha sido el acto en la ciudad, Señor. Un día tan importante, Dios, donde recordamos aquel día, Señor, tan crucial. Se está grabando la llamada. Y Dios, nosotros disponernos hoy para venir a estudiar tu palabra es algo sumamente importante, porque la patria se construye desde el conocimiento. Y cuanto más, Dios, desde el conocimiento de tu palabra, cuanto más de lo que tú propones para edificar nuestras vidas, para edificar nuestra fe, Señor, para poder vivir en plenitud el Evangelio de Jesucristo, para poder, Dios de los cielos, por medio de las reuniones, de los cultos, manifestar toda la gloria y la honra a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Padre, queremos que abras nuestro entendimiento, que deposites tu palabra y que ella produzca frutos, Señor, y frutos que permanezcan. Gracias por la vida de Pastor Carlos, gracias, Dios de los cielos, por la vida de Cristina, gracias por la vida de todos los que estamos presentes aquí. Amén. De forma virtual. Sí, Señor. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu. Como ayer, Dios, pedíamos la renovación. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a hacer una primera aclaración. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Todos pertenecemos a la misma iglesia. Pero cuando estudiamos ahora la palabra del Señor, como va a haber muchos temas que nos van a tocar muy de cerca, a los predicadores, a los directores de culto, a los músicos, a las diaconisas, a la gente de audiovisual, a todos, ninguno de nosotros nos sintamos aludidos en forma particular, porque acá estamos como en la clase de la escuela. Si no es que vamos a decir, si bien en la primera de las tareas hay una que dice, usted analice cómo es el culto en su iglesia, es una práctica. Piensen ustedes que este manual que nosotros tenemos que estudiar, este manual es del Seminario Bíblico de Costa Rica, que autorizó en su momento al Seminario Manuel para que lo pudiéramos dar. Calcule usted que el Seminario de Costa Rica, de las iglesias protestantes de allí, abarcan a muchas iglesias de Latinoamérica. Así que no hay nada particular. Inclusive por ahí hay términos o hay usanzas que quizás tampoco nosotros nunca lo usemos. Pero sí el desafío está para que aprendamos juntos y compartamos qué es el culto, qué es el culto cristiano, qué quiere decir liturgia, todas las facetas que nosotros domingo a domingo, en nuestro caso que tenemos reunión los domingos, pero hay iglesias que tienen durante la semana distintas formas de culto. Bueno, nosotros aquí nos vamos a tratar de aprender cómo fue o cómo fueron los distintos cultos de adoración a lo largo de la historia, antes del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, luego de la iglesia primitiva, y cada uno de nosotros tendrá que evaluar, y si todavía participamos nosotros en alguna parte del culto, cómo hacer el culto, la liturgia en comunidad. Lo primero que tenemos que entender es que el culto se hace en comunidad. No lo hago yo solo, no lo hace usted solo, usted sola, lo hacemos en comunidad. Y siempre a lo largo de toda la Biblia, el culto, la adoración a Dios, siempre fue, más allá de que cada uno lo hace en forma personal, pero es en comunidad. Por eso es muy importante que nosotros vayamos teniendo claro esto y que el culto se hace
entre todos. Más allá de que hay personas en las iglesias por ahí más preparadas o organizadas, que tienen el maestro de liturgia o el pastor de liturgia, iglesias muy grandes, en fin. Vamos de lo pequeño a lo más grande, no importa. Lo que sí tenemos que aprender es en qué consiste entonces nuestro culto cristiano. Bueno, acá hay una imagen de comunidad con distintas razas representadas. No nos vamos a detener ahí. Sí me gustaría que los que tengan a mano, justamente a mí se me ha escapado lo que es el índice. El índice, que está en el primer manual, se los leo, total, tampoco es tan que usted lo tenga acá en la pantalla. Vamos a ver 7 unidades, si llegamos. Esperemos que sí. La primera unidad es nuestro culto, nuestra vida. Ya ahí nos habla de que no es solo el domingo, no es solo el día domingo o el día que venimos al culto. Nuestro culto es nuestra vida. La unidad 2 es una liturgia encarnada y actual. Bueno, vamos a ver qué significa la palabra liturgia. En la unidad 3, el culto protestante en su perspectiva histórica. En la unidad 4, que es una unidad central que vamos a analizar, que tiene que ver con lo que pasó con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, cómo nos da las herramientas para el culto hoy, que es entre el dolor y la esperanza. Luego la unidad 5 dice el culto en las comunidades cristianas primitivas. Vamos a ver las características que tenían los primeros cultos que practicaban allí las iglesias, la iglesia primitiva. Hacia una liturgia cristiana que afirme la vida, es la próxima unidad. Y la unidad 7 es hagamos liturgia, que realmente esa unidad no la vamos a ver nosotros en la clase. En realidad es el desafío de que entre todos nos propongamos una forma de liturgia, una forma de culto, de cómo nosotros lo podríamos mejorar. Vamos a leer un primer texto de la palabra de Dios que se encuentra en el conocido Romanos 12. A ver, vamos a pedir que lo leamos en 2 versiones por lo menos distintas. Romanos 12, 1 y 2, en una versión y en otra. Romanos 12, 1 y 2, en una versión 1995, 1960, y en alguna otra versión que usted tenga de la Biblia, el lenguaje actual, cualquiera, la que fuese. ¿Quién lo tiene primero y lo quiere leer? María, muy bien. 12, 1 y 2. Agradable a Dios en vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Alguna otra versión que no sea igual a esta? 12, 1 y 2. ¿Qué versión es? Esa es la misma que leyó María entonces. ¿Qué tenés vos ahí? ¿Qué es? Tengo la nueva traducción. Dale, a ver. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y sano, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Y así usted va a poder ver en distintas versiones de la palabra del Señor este texto que habla especialmente de qué significa presentarnos a rendir culto al Señor. Como dijimos, si bien es en comunidad, también es en forma personal que uno se presenta al Señor. Y cuando la palabra de Dios nos invita a presentarnos, es la presentación de toda nuestra persona, de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para adorar al Señor. Y acuérdese, adorar en comunidad, con nuestra mente, nuestro corazón, pero también
con nuestro hermano, con nuestra hermana. Otras versiones, por ejemplo, dicen, por esto, amados hermanos, les ruego que se entreguen de cuerpo entero a Dios, como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que Él puede aceptar. Teniendo en cuenta lo que Él ha hecho por nosotros, ¿será demasiado pedir? No imiten ni la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes y de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia propia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Y bueno, esto obviamente nos renueva. ¿Vieron? Bueno, y ahora sí empezamos con, digamos, con ciertas... ¿Vieron los hermanos que les toca dirigir el culto, abrir el culto? Los que están acá, ¿no? Cómo cuesta a veces, usted se para ahí adelante, buen día hermano, y los hermanos están, ¿no? A veces no me dejan mentir. Pero también nosotros que estamos ahí tenemos que tener una buena expresión. A veces pasamos, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días. Bueno, todos vamos a encontrar cosas que tenemos que cambiar o que obviamente quisiéramos que cambie. Pero de esta manera, Señor, tu palabra nos da la oportunidad de reunirnos, de congregarnos, de alabarte, de compartir todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida durante la semana. Por eso está mal decir, hermanos, venimos a recargar las baterías, a recargar las pilas, que somos celulares. No, venimos en comunidad a agradecer por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces hay más testimonios, otros menos. Bueno, no importa, siempre hay para agradecer. Así que no nos vamos a detener cuánto agradecemos o no agradecemos. Lo importante es el desafío de que nuestros cultos comiencen a cambiar. Y la intención de esta materia, que se da en cualquier parte en los seminarios, es que cada uno de los estudiantes tome esa iniciativa de decir, bueno, yo puedo ser parte de algo distinto. Bueno, no necesariamente lo distinto o lo nuevo, vamos a ver también, es bueno. Entonces hay cosas del culto tradicional, de las cosas que Dios ha dejado, que tiene que seguir manteniéndose, y otras que indudablemente las podemos ir cambiando. Ya vamos a ir viendo de a poquito en qué consiste. Ahora bien, una primera definición que no está en el manual tan clarita, yo se las quisiera decir, anotar, para que usted, yo se lo dicto, usted lo pueda copiar. Culto es el encuentro de la comunidad con Dios. Culto es el encuentro, dos puntos, es el encuentro de la comunidad con Dios. Culto es el encuentro de la comunidad con Dios. Y liturgia, ¿qué le suena a usted cuando escucha la palabra liturgia? Sí, bien, porque vos ya la estás teniendo ahí. Tramposo. No, pero está bien, está bien. ¿Qué le suena a liturgia? ¿Qué le suena a liturgia? Costumbre, religiosidad, ¿no es cierto? Porque sobre todo los que venimos de la Iglesia Católica, medio como que eso lo tenemos un poquito ahí, pero no está mal. Tiene exactamente. Lo que yo les iba a dar una palabra para que ustedes, iba a ser más complicado. Yo les iba a preguntar, ¿qué es el ordo? ¿Qué es el ordo? Bueno, el ordo es una palabra de latín que quiere decir orden. Y es todos los elementos que forman, no el gordo, el ordo. Bueno, no sigamos deletreando la palabra porque se nos puede escapar a cualquier lado. Bueno, esto usted por ahí agarra un libro de lectura, un libro más especializado como yo tenemos acá para leer, que son libros académicos. Entonces por ahí usted le largan palabras y si no la busca en el diccionario. Pero bueno, el ordo es todo el conjunto, quién abre el culto, qué se lee, qué se ora, cómo se canta, cómo se dice, todo. Entonces, el ordo, O-R-D-O, ordo. Bueno, y liturgia, que sería lo mismo, es el conjunto
no me entiendo ni la letra yo mismo. Es el conjunto de elementos y formas a través de los cuales se realiza este encuentro, que es el culto. Este encuentro que dijimos de arriba, ¿sí? Entonces, lo repito, total, se puede copiar. Culto es el encuentro de la comunidad con Dios. Y liturgia es el conjunto de elementos y formas a través de los cuales se realiza este encuentro. Por eso es que hay distintas liturgias, distintos cultos. Cada cántico, cada forma, cada oración, cada testimonio, todo es liturgia. Por eso es un error. Muchas veces los hermanos que llegan tarde a la iglesia, acá no pasa eso. Acá no pasa, gracias al Señor no pasa, directamente no vienen. Sí, claro, exactamente. Que lo vamos a ver cuando vemos el tema de cómo influyen ciertas costumbres. ¿Qué costumbres tendríamos que dejar permanecer y qué costumbres nosotros tendríamos que cambiar? De acuerdo a las culturas. O sea, las costumbres tienen que ver con las culturas. Que nosotros en realidad ahí tenemos un gran problema, que lo vamos a ver cuando veamos el protestantismo histórico, de quiénes nos misionaron a nosotros en Argentina, en Latinoamérica en general, pero en Argentina en particular. Ya vamos a llegar ahí, pero está muy buena esa pregunta. Hay cultos que cuando nosotros decimos hagamos un culto temático, es que por ahí decimos, bueno, hermano, el que abre el culto lea el texto que se va a predicar, o si es el día el domingo de Ramos, de la entrada triunfal a Jerusalén, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó en la entrada? A ver, familia Utrera, ¿qué pasó en la entrada a Jerusalén? ¿Qué pasó cuando Jesús entró montado en dónde? ¿En qué entró montado? En un burro. Por eso, ojo con comer la carne burro. Estaba permitido, ahora lo prohibieron. Bueno, ese día, por ahí ponemos una lámina, ponemos ahora en la tele, y la Iglesia Católica, ¿qué hace? Bendice los ramos de olivo. Nosotros no lo hacemos. Y no tendríamos por qué hacerlo, porque a eso se le da otra connotación, gracias. Pero el cura se veste de una vestimenta, nosotros también tendríamos que tener distintas vestimentas, esa es la verdad, distintos colores, pero no estamos acostumbrados a eso. Pero por ahí, por ejemplo, la mesa de Santa Cena. Nosotros en la mesa de Santa Cena ponemos la copa, el pan, tiene un protocolo, las hermanas lo preparan de una manera muy especial, en oración. Siempre, cuando se hace el pan, hay iglesias que cocinan el pan especialmente, hay otras iglesias que el vino lo cocinan también, le sacan el alcohol y le ponen azúcar. Bueno, todas esas son formas. Lo que no hay que perder es el contenido. Y todo eso tiene que ver con nuestra liturgia. El saludo que nos damos a la entrada y el saludo que nos damos al final tiene que ver con la liturgia también. Ahora, todo eso tiene que apuntar. Nuestra liturgia, que vamos a ver, ¿apunta a la vida, a la esperanza o apunta al encierro, a la religiosidad, al costumbrismo? Tenemos que ver los que hacemos el culto entre todos, pero sobre todo los que nos toca alguna parte de la dirección del culto, darle sentido a lo que lo estamos haciendo. No estamos haciendo un show. No estamos actuando. No estamos para figurar, estamos sirviendo al Señor, sirviendo a nuestros hermanos, como decimos siempre, por ejemplo, por la alabanza, los que están en la alabanza, los que estamos, dije el mosquito, los que están en la alabanza, elevan al pueblo en la adoración al Señor, tratando de que toda la iglesia, toda la comunidad adore a Dios en espíritu, que sean bendecidos y que a través de la alabanza Dios se manifieste. Una de las oraciones, por ejemplo, que nos olvidamos, algunos de ustedes la hacen, insisto, no lo tome usted como personal,
muchas veces en el medio del culto lo que nos olvidamos de hacer es hacer una oración general, congregacional, de confesión de los pecados. En los cultos primitivos había un momento donde toda la comunidad oraba como confesión por acción o por omisión, por haber hecho algo malo o no, o por no haber hecho lo bueno que tendríamos que haber hecho. Bueno, son las formas que no hacerlo no quiere decir que estemos en pecado. Simplemente son sugerencias que se brindan para que podamos nosotros avanzar en esto. Muy bien, vamos a ir ahora a unos dibujitos que se encuentran en nuestro manual. El primer modelo de culto en una iglesia encerrada en sí misma. Yo no sé si usted lo llega a ver ahí, porque están lejos, pero los que tengan el manual vayan viendo la primera hojita, donde hay 4 imágenes, 4 dibujitos de culto, 4 caricaturas. ¿Sí? ¿La ven? El primero dice, hay un hermano que está parado y dice, a ver, yo lo voy a decir en voz alta, dice, yo recibo la palabra de Dios. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? El segundo dibujito dice, yo recibo su perdón. ¿Está? El tercero, ¿qué dice? Yo recibo el cariño de los hermanos, bienvenido. Y el último dice, yo recibo alegría y tranquilidad. Bueno, esto es lo que nosotros siempre insistimos. El yo, el yo, el yo. Entonces, en la tarea que usted tiene que hacer, dice, ¿qué actitud se representa en estos cuadros? Compárelo con lo que dice Filipenses 2.4. ¿Quién tiene Filipenses 2.4 y lo quiere leer, por favor? A ver, el primero que lo encuentra, léalo y vamos a analizar estos cuadritos, a ver qué significado tienen. Yo. Filipenses 2.4. Se escapó Filipenses de la Biblia. A ver, los que están conectados allá, hermanos, perdimos Filipenses. Si usted lo encuentra, avisa. A ver quién lo tiene. Dale, no importa. Bien, ahí está. Ya lo pasaste, me parece. Sí. Cada uno piense en quién. No tenemos que pensar en nosotros mismos, sino pensar en el otro. En una sociedad, y esto es muy importante, hermano, tan individualista, donde todo nos bombardea por sé tú mismo, saca tu potencial, tú puedes, esto, lo otro. Nos invade en el mundo, en la sociedad, el individualismo. ¿Sí? Entonces, en el culto, si solamente pido por mí, por yo, por nosotros. El otro día una hermana en el culto de oración, porque acuérdense que los miércoles hay culto de oración aquí, dijo lo siguiente, yo iba a pedir por mí, pero voy a pedir realmente por fulanita y menganita que están en lo mío, el Señor se ocupa. Ese es el secreto. Usted sirva al Señor, sirva a su hermano, sirva al prójimo, que de sus cuitas se va a ocupar el Señor. Y esto es la esencia del culto. Imagínense si cada uno de nosotros en el culto decimos yo, somos islas, y no somos comunidad. Porque yo vengo preocupado y todos venimos, es verdad, todos venimos con luchas, con pruebas, pero tratemos de sacar el yo y poner el nosotros. Viene el otro cuadro que sigue de comparación, dice un segundo modelo de culto, una iglesia abierta a los demás. Y ahí dice, fíjese el primer cuadrito, dice ahí, doy gracias a Dios porque ahora ya no pienso solo en mí mismo. O sea, después de la clase del seminario, aprendió. El otro cuadrito dice, yo pienso que hoy Dios nos dice también a nosotros, levántense y ayúdense en sus problemas. Inclusive mire cómo están sentados ahí, ¿no? Están sentados en ronda. El otro cuadro, ¿qué dice? Yo no tengo facilidad de palabras, pero puedo acompañar los coros. Los coros. Y la última dice, a ver, ¿quién quiere leerlo? Dale. Yo no puedo cantar, pero tengo facilidad para orar en voz alta.
Ahí está. Y Primera de Corintios 14, 26, ¿quién lo tiene? A ver, ¿quién lo quiere leer? Primera de Corintios 14, 26, por allá atrás, a ver. A ver si está Corintios por allá atrás. A ver, mi discípulo, ¿dónde anda mi discípulo? El que quiere ser predicador, ¿dónde anda? ¿Se fue Aarón? Primera de Corintios 14, 26. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre un culto y una iglesia encerrada en sí misma y un culto que promueve el compartir en comunidad todos? Por eso, uno de los grandes desafíos que tenemos pendientes desde hace muchísimos años es lograr nuestra adoración comunitaria. ¿Quién tiene alabanza? Bueno, eso lo hacemos nosotros. Un testimonio, alguien pasa y lee la palabra de Dios, otro hace una oración, está bien, pero todavía nos sigue faltando eso. Falta esa participación de decir en los coros, en las canciones. Bueno, yo tenía una lectura, después el que realmente esté interesado en progresar en el campo de la liturgia cristiana, del culto cristiano, en servir al Señor, mire, hay muchísimos libros, por ejemplo, Voces del Pentecostalismo Latinoamericano, tiene varias lecturas que hablan de cómo nos ven las otras congregaciones y aún la sociedad a las iglesias pentecostales en cuanto a la adoración. La escatología, o sea, los eventos del porvenir, del futuro, de lo que está por venir, cómo se transmiten en los coros. O sea, el tema de los coros, el tema de las alabanzas, y que es inculturación de la liturgia en contexto latinoamericano, que es algo inculturación. ¿Qué significa la inculturación? La inculturación es cómo nos han invadido, colonizado con culturas que, claro, nosotros creíamos que era la manera de adorar a Dios, pero en realidad era la manera de nuestros misioneros de adorar a Dios así. No hay una manera específica, porque esa manera, bien como dijo nuestra hermana que acotó, tiene que ver con las costumbres, con la cultura, con los antecedentes. Es decir, por ejemplo, nosotros ni por las chapas cantamos un coro en chacarera o en samba. ¿O cuál sería nuestro ritmo acá, el folclore? Bueno, ¿quién va a cantar? Bueno, entonces tenemos que ir viendo que sí, que no, pero lo de la inculturación ha sido muy fuerte porque se pensaba que esa era la forma, inclusive lo de la música, lo de los himnos, todo eso tenemos que ver, pero sobre todo lo que había que analizar ahora es que nuestra mayor cantidad, dice una frase que tiene que ver, lex orandi, lex cantandi, es decir, lo que creemos es lo que cantamos. Entonces, cuando nosotros nos reunimos todos los domingos y cantamos lo que cantamos, yo pregunto, ¿qué es lo que estamos cantando? Vamos a ser francos. Por ejemplo, ese coro que dice, te amo más que mi vida, ¿cómo dice? Te amo más que a mi vida. Y no es bíblico eso. ¿Sabía usted que no es bíblico? ¿Cómo usted va a poder amar a Dios más que a su propia vida? Le explico dónde está el error. Dios nos hizo de tal manera que el ser humano tiene el instinto de preservación. Por eso el Señor no te dice, amame más que a tu vida. El Señor te dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu fuerza. No dice, amalo más que a tu propia vida, porque es imposible. Y Dios no le va a pedir que usted haga algo imposible a mí. ¿Por qué? Porque ya lo hizo Jesús en la cruz. Y esas cosas que nosotros tenemos que animarnos a empezar a hacer una nueva coritología o himnología que tenga que ver con la alabanza, con la adoración en comunidad al Señor. Y así analizar distintas facetas que podemos avanzar. Pero lo importante es esto en comunidad. No que vimos decir,
Una iglesia encerrada en sí misma, yo. ¿Qué pide el Señor? Una iglesia en comunidad. Una iglesia como acá, gracias al Señor, nos preocupamos por el otro, por el que necesita, por el que está afuera. Se pide en oración al final del culto, muchas veces por personas que no están acá, son familiares, conocidos, personas que queremos que vuelvan al Señor. Bueno, eso es hacer el culto en comunidad. No, pero María había levantado la mano y ahora no. El pastor y el obispo Bacano, que está entre nosotros, él dijo que en nuestra iglesia tenía el ministerio de alabanza. Indudable que sí. Sí, en muchos, históricamente, sí. Norma. Sí, yo la vez pasada le propuse al Manuel de que podamos aprender de señas. Porque Sí. una persona Sí. que no escuche eso, Hay iglesias que ya lo han implementado, el tener un intérprete de señas durante todo el culto. Eso sería un avance muy importante. Bien, bueno, el culto es en comunidad. Estoy ya en el paso 4, donde da la práctica 4, que es el trabajo que prácticamente ya lo hicimos nosotros acá ahora, ¿no? Donde dice yo recibo, yo dirijo, yo esto, y el otro dice más bien recibimos o damos, compartimos con el otro. En la parte final de este paso 4, yo no tengo la página, porque los manuales por ahí, a ver, paso 4, página 7, sí. Creo que en la mayoría de los manuales puede ser la página 7. El culto se hace en comunidad, ahí está. El culto se hace en comunidad. Los dos textos que hemos leído nos dicen que el culto se hace en comunidad. Todas las personas participan y el aporte de cada una es muy valioso. Ahora, hermanos, por favor, no se pare y diga, le agradezco al Señor por la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados y porque mi gato se salvó y porque el perro resucitó. Seamos conscientes, no podemos. Si usted se para a dar un testimonio, sea breve, sea concreto, agradezca al Señor. Si es por pedir oración, también lo mismo, no hay problema. Pero no. ¿Vieron que esos hermanos que oran por los alimentos y se acuerdan de orar por África, por Asia, por los rusos, no es el momento. Para dar gracias por los alimentos, dar gracias por los alimentos y listo. Esto es lo mismo. ¿Para qué? Para que el culto podamos participar entre todos. Cuando piden por orar solo por ofrendas, Bueno, ese es otro tema. Gracias, lo tocaste y acá sí, ayer nos mandamos una. Y yo entiendo, porque nosotros tenemos que orar muchísimo por los hermanos que nos ministran en la alabanza, por los hermanos que están en toda la pastoral de alabanza y toda la pastoral de audiovisual. Pero a veces, mirá, Batman y Robin están picantes hoy. Mañana la vamos a sentar acá adelante, porque no paran de... Yo entiendo. Para Sarmiento con el pastor Sánchez, iba la nieta de María mañana, y el pastor le dice, bueno, que tienes que orar por el viaje. Sí. Yo oré por el viaje. Y fue cortito. Y dijo, ay, qué cortito, yo era la tía feliz. Bueno, no oré nada. Sí, porque lo que pasa es que si vamos a entrar a... Bueno, las otras oraciones eran más largas, ¿no? Bueno, les cuento. Es decir, no lo hago criticando, por favor, porque es para corregir. Yo entiendo lo que significa, y sobre todo los chicos que recién están empezando a dirigir los cultos, que es muy difícil. Pero nosotros siempre tenemos que tener en cuenta la ubicación de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando ahora el momento de las ofrendas, tenemos que separar porque también es un momento importante. Yo sé que si, por ejemplo, Alex o Ezequiel o Andrea o Nancy o quienes se ocupan de dirigir, Nelly, ¿no? Bueno, Nelly generalmente no dirige los coros. Imagínense, miren, me lo anoté, esto no está anotado de ahora, esto está anotado de cuando vinimos. Miren si yo le digo, bueno, hermanos, ahora vamos a traer a nuestro gasofilazo las ofrendas. Gasofilacio. ¿Qué? Y el gasofilacio es la urna, la bolsa,
que tenemos acá. Claro. Pero claro, si yo le digo, vamos a traer la ofrenda, ahora, no es decir, bueno, hermano, gracias al Señor. No, hermano, en este momento vamos a pasar al servicio de las ofrendas, de los diezmos. Puede decirlo el que dirige o puede decir el que ora. Y habría que decirlo de esta manera, hermanos, como ustedes saben, esta ofrenda es voluntaria. Nuestros hermanos traen sus diezmos, sus ofrendas de lo que el Señor ha prosperado, bendecido, y lo hacemos con gratitud. Más de eso tampoco hace falta, pero sí hay que decir algo. Y el que ora también, orar por la bendición, como se hace, siempre se hace bien, pero a veces como todos sabemos lo que viene en esa parte del culto, pero tenga en cuenta que hay gente nueva, siempre puede haber alguien nuevo. Entonces usted, aunque le mira las caras, yo por ejemplo ayer pregunté, ¿hay alguien nuevo por primera vez acá? Uno me dijeron que sí, que no, después este hermano Simón Pedro, no sé si era nuevo, vino, ¿es nuevo no? Claro, entonces, todas esas cosas, y Silvina, todas esas cosas, si usted hacemos el culto como que ya lo sabemos todo, ahí es donde nos dicen que somos una subcultura. ¿Por qué? Porque lo que hablamos, lo que decimos, es como que todos lo tienen que saber. No, usted pase, como diría, carpetee un poco la gente que está, y si somos todos viejos carcamanes ya de la iglesia, bueno, más o menos. Pero si usted ve una cara que no conoce, aclare. Bueno, hermanos, en este momento vamos a pasar al servicio de las ofrendas, los diezmos, como usted sabe, es ofrenda voluntaria, los hermanos también traen sus aportes de diezmo, de lo que Dios le ha bendecido, y creemos que Dios multiplica y bendice, porque aparte es un momento del culto y de nuestra adoración comunitaria. Porque si no, como por ejemplo, cuando dice la palabra del Señor que tenemos que traer nuestras ofrendas, nuestras colaboraciones, como se hace con la bolsa de comida o con las cosas que traemos imperecederas o alimentos para ayudarlos. Hoy surgió una necesidad a nivel de la diaconía y enseguida se pudo decir, sí, hay alimentos en la despensa, vamos a poder cubrir esa necesidad. Si no se explica, la gente no sabe que que podemos traer, aparte de nuestra ofrenda y diezmo, algo para colaborar. Y eso es parte de nuestro culto en comunidad. Sí, Nancy. Pastor, yo digo que es muy importante esto del seminario, que se nos enseñe, porque como decía hace Félix, somos todos nuevos, por ejemplo, en la alabanza, los chicos están aprendiendo. Yo ya tengo un poquito más de experiencia, no, ahora tengo unas de todo, pero los chicos, claro. Eso es bueno que ustedes como pastores les enseñen a exactamente. Por ahí los chicos me dicen, no saben, ¿no? Por eso digo, no están enseñando, entonces por eso, gloria a Dios, porque los pastores que se preocupen y que enseñan a los chicos, ¿no? porque además, exactamente, porque, insisto con esto, es muy difícil estar ahí adelante. Nosotros lo tenemos que cubrir en oración a toda la iglesia, a toda la pastoral de alabanza, a todos los demás, los pastores, necesitamos sus oraciones. Pero cuando el que está ministrando recibe todos los dardos en ese momento, entonces, ¿cómo nos vamos a entender? Y por eso los queremos animar a que se fortalezcan. Todos tenemos, yo siempre les cuento que una vez yo dirigí un culto y creía que el Señor se había derramado su presencia, qué sé yo, y cuando bajé el pastor me llamó a la esquina, vení, ¿qué dijiste vos? ¿Cómo vas a decir? Me levantó en peso, que seguramente si nosotros llegamos a hacer eso hoy, algunos de ustedes se van de la iglesia. Vamos a ser francos. Pero no es ni una cosa sin faltar el respeto, ni la otra dejándolo pasar. Es, como dice la hermana, enseñando cómo debe ser. O como nuestra liturgia. Porque también nosotros no queremos cargosear a la gente. Sí, María, ya te doy. No queremos cargosear a la gente de que ponga. Ustedes saben que nosotros no vamos detrás de esa teología de siempre ponga plata. No. De hecho, que usted lo ve que prácticamente les tenemos que pedir que al menos aclaren lo que se hace en el momento de la ofrenda. Quizás el que dirige está bien, digo, bueno, en este momento, hermano, vamos a pasar a la ofrenda, porque está dirigiendo y está con otra cosa en la cabeza. Ahora, el que pasa a orar, tómese ese momentito, ¿no? O bueno, no está Manu, pero Manu oró bien, pero si igual siempre es bueno. Sí, no, bueno, pero habría que darle a otros también, ir cambiando. Inclusive tenemos que ir cambiando, y esto lo hablo para la pastoral nuestra, nosotros, y también la pastoral de las diaconías, de que podemos empezar a darle a otros hermanos que abran el culto, que se vayan preparando. Pero claro, lo que nosotros queremos es que esto esté
el seminario, ustedes cursen las materias, porque ven estas cosas, aprenden estas cosas que ninguno de nosotros nacimos aprendiendo, ¿eh? Le aclaro, y nos han tenido que corregir, e inclusive hemos tenido que cambiar formas. Para que ahora vamos a ver un ejemplo. María y después Emanuel. Sí. Creo que la palabra del Señor, si nosotros somos así los lectores de la palabra, nada de lo que salga del púlpito nos tiene que causar daño. Porque ¿qué dice la palabra? Llevando tierno al alcoholismo, no falta alimento. En mi casa, exactamente. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Exacto, exactamente. Tal cual. Y es promesa. Es una orden de la palabra. Y es con promesa, ¿no? Porque dice que inclusive tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento está promesa de que el Señor dará al que siembra la semilla y al que cosecha en abundancia y sin reproche. Así que es bueno tomar el tiempo. Quizás, a veces lo hablamos con el equipo pastoral y también con las pastorales de diaconía, lo siguiente: hay determinadas doctrinas, determinadas enseñanzas que conviene darlas cíclicamente a la iglesia. Por ejemplo, el tema de ofrendar y diezmar. Podríamos tomarnos un culto, un domingo, y sin hacer una apología de que tienen que poner dinero, explicar esto que dice María, lo que dice la palabra de Dios. Lo mismo como se dijo estos días, el bautismo en el Espíritu Santo, o los hermanos que por ahí hace tiempo que vienen y todavía no se bautizaron en agua. Es decir, esas doctrinas que para nosotros son fundamentales, muy importantes, la doctrina de la salvación, la doctrina de la sanidad divina, la doctrina del Espíritu Santo, los dones, ir cada tanto a lo largo de todo el año dándolo, porque hermanos se renuevan. Y muchos, como decían recién nuestra hermana Nancy, por ahí los chicos están aprendiendo, están viniendo y no tienen todavía la preparación. Ahora nos estamos preparando. Por ejemplo, vamos a ver ahora cómo celebramos una liturgia actualizada y encarnada. Es el paso 3, el siguiente, donde habla, se lo voy a leer resumido porque es largo. ¿Qué pasó? Un pastor asume en una iglesia, lo mandan a una iglesia nueva y se contacta, creo que la página 16, ¿puede ser? A ver. Ah, no, perdón, me salteé. No, me fui, estoy como el predicador de... No, claro, perdón. ¿Dónde dejamos? Ya me fui lejos. El culto se hace en comunidad. ¿Y dónde era eso? En la página 7, ahí está. Bueno, ahora, aporte 2. Ahí está, aporte 2, perdón. Una liturgia encarnada y actual. Claro, porque me adelanté. El gasofilazo estaba atrás, por eso lo fui a buscar y... Aporte 2. A ver dónde está el aporte 2. ¿Qué página? Página 9, gracias Nelly. ¿Qué significa la palabra liturgia? Bueno, ya lo hemos visto acá. ¿Se acuerda? Es el conjunto de elementos y formas a través de los cuales se realiza este encuentro. Página en algunos manuales 9, no sé si en otras cambia. A ver, ¿lo encontraron? Donde dice qué significa la palabra liturgia. A ver, ¿lo tenemos? ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? A ver, ¿sí? Una liturgia encarnada y actual, exactamente. ¿Qué página es esa? La 9. Acá 19. Espera, a ver, déjame ver. Claro, porque este era una sola página. Está en doble página. Exacto, ahí está bien. Probablemente muchas veces hemos escuchado la palabra. Ahí. La mayoría de los manuales son... Acá, en la página 10, perdón. En la página 10, donde dice liturgia, servicio a Dios y servicio al prójimo. Bueno, esto es lo que yo quiero que usted lea, sobre todo los hermanos que hacen las pastorales en su casa, como un antecedente, porque vamos a volver sobre esto. Pero dice, el culto cambia con la historia. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel empezó a adorar a Dios en el Antiguo Testamento, es decir, cuando Dios llamó a Abraham y después seguimos la historia y en el monte Sinaí Dios le dio los mandamientos. En el transcurso del desierto Dios le fue dando la forma de adorar a Dios. En el desierto era una forma, ¿se acuerdan que iban en carpas? El tabernáculo tenían que armar, era una manera. Cuando llegaron a la tierra prometida y se establecieron, la adoración a Dios cambió al templo.
en Jerusalén. Y siempre el templo fue importante para la adoración del pueblo de Dios. A través de los tiempos después, el judaísmo o la religión judía tuvo un antes y un después, y esto lo vamos a ver, acuérdese, en la unidad 4, siempre en todos los libros del Antiguo Testamento, cuando usted quiera estudiar alguna historia, a ver, ¿dónde pasó esto? Usted siempre busque el año 587 a.C. ¿Qué pasó el año 587 a.C.? Es cuando el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Esto lo vemos nosotros mejor en libros históricos, lo vemos en la historia del pueblo de Israel, pero esto es importante para el culto cristiano. ¿Por qué? Porque hasta el año 587 a.C., donde todavía el pueblo de Judá estaba en Jerusalén, estaban en Judá, estaban en el sur, ya el norte había sido llevado cautivo, en esa época Nabucodonosor invade Jerusalén, quema las murallas, destruye el templo, se lleva todos los tesoros del pueblo judío y se llevó cautivos a los sacerdotes, a los levitas, a los más importantes del pueblo. Y quedaron, ¿quiénes quedaron en lo que quedaba, en las ruinas? Los tocochos, los pobres, los mancos, los cojos, los que no servían para nada. Sí. Perdón por lo que me diga qué pasó en 587 a.C. No vamos. Eso, en el año 587 lo que estoy diciendo, Nabucodonosor invade Judá, Jerusalén, con sus ejércitos, quema las murallas de Jerusalén, destruye el templo, quema el templo, se lleva los tesoros, el oro, todo. Acuérdense que todos los utensilios y todas las cosas que eran hechas en oro, todo se lo lleva Nabucodonosor a Babilonia, junto con Daniel, junto con todos los jóvenes, ¿se acuerdan que fueron llevados al cautiverio? ¿Y entonces qué pasaba ahí? Hasta ese momento los judíos decían, no, Dios está con nosotros no va a pasar nada porque Dios nos defiende. Y Jeremías se levantaba y le decía, ustedes están pecando contra el Señor, porque se han olvidado los mandamientos y no solamente han rendido culto a otros dioses, sino que también hacen injusticia y oprimen al pobre. Y el juez cobra cohecho y las coimas y la corrupción, todo parecido con la actualidad, es pura coincidencia. Y Jeremías le decía, ¿cuál era? Por eso digo que esto lo vamos a ver bien en la unidad 4, pero lo que pasó acá es que ellos creyeron que eran inexpugnables, que como eran el pueblo de Dios podían hacer cualquier cosa. Y con esto Dios les demostró que no se puede hacer cualquier cosa, que hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces, viene un quiebre en el culto, se quedaron sin templo, se quedaron sin altar, se quedaron sin sacrificios, se quedaron sin sacerdotes, se quedaron sin cómo servir al Señor. Y donde fueron en Babilonia no podían servir al Señor. De hecho que Daniel, ¿se acuerda que Daniel iba y oraba mirando a Jerusalén a la distancia? Bueno, eso también produjo la reforma de que los escribas, los sacerdotes que fueron cautivos, tuvieron que releer toda la historia de Israel. Para decir, ¿cómo puede ser si Dios nos había prometido esto? ¿En qué nos equivocamos? Y siempre, hermanos, cuando usted y yo nos equivocamos y vienen momentos difíciles en nuestra vida, tenemos que desandar el camino andado. ¿Dónde me equivoqué, Señor? Como dice el dicho, ¿dónde se me cayó el hacha? ¿Se acuerda el hijo del profeta que estaba echando? Estaba echando, era discípulo de Eliseo, y se le cae el hacha al río. Y entonces va y le dice, oh, padre mío, Eliseo, perdí el hacha y era prestada el hacha. Entonces Eliseo, ¿qué le dice? Vení, ¿dónde se te cayó el hacha? Y entonces él va y le dice, acá, muestra al costado del río, acá se me cayó el hacha. Eliseo toma un palo, lo tira al río y hace flotar el hacha. ¿Qué significa eso? Significa, el hacha era prestada, el poder es prestado. El poder es de Dios, no es nuestro.
Todo lo que tenemos es del Señor. Entonces, muchas veces tenemos que ir a ver dónde se nos cayó el hacha. Porque yo antes, ¿y ahora? Bueno, ¿dónde perdiste el primer amor? ¿Dónde se te cayó el hacha? Tenés que ir y marcar y decir, Señor, acá, en este quiebre, en esta falta de perdón, en esta bronca que me agarré, en esta equivocación que hice, en esto que dejé y no tendría que haber dejado, en el fallo, en el matrimonio lo que faltó, en el padre, como madre, como hijo, lo que fuese, como pastor, lo que usted, ¿dónde se cayó? Ahí, marque y dígale, Señor, perdóname. Y el Señor te perdona y flota el hacha, vuelve a tener el poder. Al pueblo de Israel le pasó esto. Entonces comenzaron a reunirse y ahí nacieron las sinagogas, de las cuales nosotros leemos la Biblia en los tiempos de Jesús. Y esas sinagogas eran el lugar de reunión. Entonces, cuando el culto se hizo o se empezó a hacer de nuevo en la sinagoga, también fue distinto. Y ya lo vamos a ver cómo fue. Por eso es importante que todos entendamos que los cultos o el culto fue cambiando a través de la historia de distintas maneras. Entonces, vamos avanzando y ahí dice la liturgia respuesta a la revelación de Dios. Por eso es importante. ¿Por qué ustedes hacen lo que hacen? Dice, ¿por qué ustedes cantan como cantan? ¿Por qué ustedes alaban a Dios? ¿Por qué reunirse ahí? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? Acá está la respuesta. Ir al culto, ir a la iglesia, ir a adorar a Dios es la respuesta del hombre a lo que ya Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho. No es que vamos a buscar para que Dios haga, no. Nosotros le venimos a agradecer porque Él ya nos dio en Jesucristo y en su palabra la revelación. Él habló, dice, Dios dijo y fue. Dijo Dios, hágase la luz y fue la luz. O sea, Dios desde el principio actuó, hizo. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Entonces nuestra función de venir a la liturgia, al culto, es agradecer por lo que ya Dios ha hecho y por sobre todas las cosas también saber que Dios seguirá obrando, porque Dios es el Señor de la historia, Él no cambia. Y la liturgia o la celebración cristiana comunitaria habla del origen de la palabra liturgia que quiere decir leitos, pueblo, y ergon, obra. Es obra del pueblo. Por eso los liturgos, se empezó a usar esa palabra porque son los que servían al pueblo. Liturgos o ministros. Y también Pablo utiliza este término en griego cuando habla de orar por las autoridades. En el original dice orar por los liturgos. Hay que orar por las autoridades. Nosotros oramos por las autoridades. Sea quien sea que esté en el ejercicio del poder, nuestra obligación como iglesia es de orar por las autoridades, por los que están en eminencia, como dice la palabra de Dios, para que tengamos paz y que sea realmente el gobierno guiado por Dios, aunque lamentablemente sabemos que siempre los gobiernos dejan de lado al pobre, al necesitado. Así que nosotros, como liturgos, como hacedores de la obra del Señor, estamos llamados a que comprometernos no solo con la adoración a Dios, sino con el servicio al prójimo. Por eso el culto que se hace en comunidad, ese culto que se hace en comunidad, se tiene que hacer entre todos. Dice, la liturgia o el culto cristiano primitivo, que es cuando ya pasa a ser de la iglesia primitiva, involucró todas las áreas de la vida en una entrega a Dios y a los demás, sobre todo a los más necesitados. Por eso, la vida cristiana comprometida con el amor es liturgia. Culto a Dios, al Dios de la esperanza y al Dios de la vida. Esto lo vamos a ver más adelante, pero también lo quisiera recordar ahora. Miren, cuando nosotros hablamos de que con el culto estamos proclamando, para los hermanos que se están sumando ahora al seminario, ¿se acuerdan estas partes que decimos qué significa la palabra o la evangelización? Evangelización. ¿Qué significa evangelización? Bueno, evangelización es proclama, es comunión,
comunión, es servicio, es didaye o enseñanza, que va en segundo lugar, enseñanza y liturgia. Todo esto proclama comunión, servicio, enseñanza, liturgia. Cuando nosotros hablamos de evangelizar, es ir por todo el mundo, llevar el evangelio, evangelizar es esto. Esto proclama es cuando predicamos, cuando repartimos un tratado, cuando tenemos un programa de radio, cuando hacemos una obra de teatro, cuando estamos en la campaña afuera, proclamamos, que quiere decir en griego es kerigma. No hace falta que usted esto lo sepa de memoria, simplemente que se acuerde que cuando hablamos de evangelizar, no es solamente esta parte de la proclama. Muchas iglesias, mucha teología se fundamenta y queda ahí en proclamar. Hay que predicar. Sí, predicar sí, pero también hay que tener comunión, que esto es koinonía. ¿Con quién tenemos comunión? Con nuestros hermanos, con la iglesia. La comunión que se genera para que ese servicio que es diaconía. Por eso vieron que los diáconos o las diaconisas no solamente preparar la mesa de Santa Cena, es mucho más. Enseñanza es didaye. Lo que estamos haciendo esta noche es enseñanza. Y liturgia es culto. Todo esto es evangelizar. Así que cuando usted viene al culto, usted sale de su casa, usted viene caminando, viene en colectivo, viene en Uber, usted está evangelizando, porque usted está yendo a proclamar su adoración a Dios. Cuando nosotros estamos en comunión, compartiendo una mesa, una cena, compartiendo con los otros, con las necesidades, estamos en koinonía. ¿Qué es lo que más llama la atención a la gente que no viene a la iglesia? ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? Y yo pregunto, ¿cómo nos tratamos entre nosotros? Como hermanos. Con amor, con respeto. Dependiendo de cómo está mi hermano, cómo está mi hermana. El servicio de la diaconía es hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro por las necesidades que pueden tener nuestros hermanos y hacia afuera por las necesidades que hay en la sociedad. Y ahora más que nunca. Y esto también es liturgia, esto también es culto. La enseñanza siempre es importante porque si nosotros no conocemos por qué se hace, ¿usted sabe por qué se hace? Mire, hay una anécdota que ¿hay alguien recién casado acá? No. ¿Alguien recién casado? Ay, no. ¿Noviando? ¿Estamos en vida? Ah, María, ¿te vas a casar? Gloria a Dios, aleluya. Bueno, se habían casado, ¿no? Entonces la novia, la mujer nueva, reciente, le prepara un plato exquisito, tradicional de la familia. Entonces viene el marido, el novio, ¿no? Recién casado, y dice, ¡ay, qué rico! Cristalina, vamos a poner un nombre que no haya acá por las dudas. ¿No? Cristalina, qué linda comida. Sí, le dice Cristalina, mi amor, esta comida es tradicional de nuestra familia. Dice, es un pecheto mechado, hecho al horno, cortado en chanfle en la punta, con una salsa de hongos al vino tinto. Qué bueno, sí, pero ¿por qué no le preguntás a tu mamá por qué la receta? Bueno, mamá, mirá, me pregunta acá Paulino, que le encantó la receta. Y dice, bueno, no, ¿por qué de dónde viene la receta? Ah, no sé, dice, tú lo sabes. Yo lo hago porque lo hacía tu abuela. Entonces llaman a la abuela. La abuela dice, ¿por qué es tan rica esta receta? El pecheto mechado con hongos, con vino tinto, que sale tan rico y que está cortado en chanfle en la punta. Pues, ¿el secreto está porque está cortado en chanfle en la punta? No, mi hija, dice, no. Lo que pasa es que yo en el campo tenía el hornito chiquitito y la bandeja. Entonces, si yo no cortaba el pecheto en la punta chanfleado, no me entraba en el horno.
¿Por qué hacemos lo que hacemos en el culto? Párese, párese. Siéntese, siéntese. Párese, párese. De gloria a Dios, de gloria a Dios. Amén, amén. Se da cuenta que si usted no lo hace, porque el que viene nuevo no entiende nada, no agarra ni... Entonces, insisto con esto, si usted ve que hay gente nueva, explique, bueno, hermanos, ahora, mientras estamos en la alabanza, vamos, si usted, como se dice acá, vamos a tratar de permanecer de pie, si usted quiere, si no, tome asiento, ahora vamos a proceder a esto, vaya explicando, y es distinto, ¿eh? Y es distinto, por eso, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Muchas veces nosotros hacemos... Sí. Yo quería mencionar lo siguiente, que a veces la familiaridad Claro. nos hace que llevemos el punto, digamos, casi de memoria. Y no nos detenemos, por ejemplo, lo hemos visto en algún momento, cuando ha fallecido alguien, por ejemplo, ¿no? Los hermanos ya saben que es una forma de tomar la temperatura de la congregación y no podemos venir con alabanzas así que quieran. Necesitamos estar con la persona, ¿no? O la solidaridad del momento. Claro. Y esas cosas a veces las hemos dicho, lo que sucede es que a veces nos podemos olvidar. No, claro, pero por eso el culto no se olviden que lo hacemos en comunidad y también los que estamos coordinando, los que estamos responsables, comunicarnos las cosas. Yo lo veo allá lejos a Omar, allá atrás, lo tengo justo de frente, y me hace acordar a nuestro hermano Osvaldo allá, que era el portero en Pilar, en la iglesia de Pilar. Era una iglesia, inclusive, más angostita, larga así, ¿no? Y entonces era un sábado. Nosotros tenemos culto los sábados de la noche. Estaban los músicos, como siempre, los músicos, o Leandro con la batería, estábamos a todo trapo. Y entonces entra un viejito con el bastón al culto, lo mira Osvaldo y Osvaldo era tan amoroso. Ven, pase, hermano, pase. Lo hizo sentar ahí, ¿no? Y yo ese día dirigía el culto. Entonces cantamos, como los coros de ayer enganchados, qué sé yo, y dale. Y entonces el viejito, cuando se levantaba, él se levantaba, decía gloria a Dios, siéntese, siéntese, a su nombre, gloria, y él lo hacía. En un momento, el viejito lo llama a Osvaldo, le dice, sí, Osvaldito era bueno, lo único que era bueno, ¿no? No como Omar, que Omar sabe lavar los platos, le digo, el otro día lavó los platos en la reunión de varones. Bueno, y entonces Osvaldito se acerca y dice, sí, hermano, dice, decime una cosa, ¿a qué hora empieza el baile de los jubilados? Al lado del templo estaba el centro San Lorenzo de jubilados y esa noche hacían baile. El viejito vio luz y entró y estuvo 1 hora y media en el culto, parado, sentado, gloria, se cansó. Se cansó y dijo, ¿a qué hora empieza el baile? ¿Se dan cuenta cómo puede pasar cualquier cosa en el culto si no estamos dentro? Podríamos hacer un baile, ¿no? Así que el Señor nos ayude, porque esto tiene que ver, ahora sí, con celebrar una liturgia actualizada y una liturgia encarnada. La actualizada tiene que ver con esto. El pastor fue trasladado a una iglesia nueva y se reunió primero con los jóvenes aparte, no en el culto. Página, a ver quién tiene la página. Liturgia, celebrar una liturgia actualizada. 14. Celebrar una liturgia actualizada. Entonces el pastor llegó, se reúne con los jóvenes, a ver los jóvenes de acá si dicen lo mismo, espero que no, porque si no, vamos todos en cana. Y entonces le dice, ¿por qué ustedes no van al culto de los días domingos? Entonces los jóvenes le dicen, ¿sabe por qué, pastor? Dice, porque el culto parece un velorio. Se quiso morir el pastor. Dijo, bueno, estos jóvenes deben estar... Entonces, el domingo cuando entran al culto, claro, el pastor se dio cuenta que era una iglesia que tenía hermosos bancos, una estructura hermosa, todo, pero mantenían los coros, los himnos, la liturgia de los fundadores de la iglesia que ya tenía 50 años. Entonces, una cosa es respetar y recordar a los fundadores,
porque han dado su vida por el Señor y nos han bendecido. Y otra cosa es tratar de hacer lo mismo que hacían los fundadores. Entonces, ¿dónde está el desafío? El desafío es, entonces, ¿qué pasaba? Los hermanos grandes decían, no, estos pibes nos quieren llenar de rock and roll el culto, no, no. Y así estaban. Claro, no es ni una cosa ni la otra. Es buscar el equilibrio, porque el culto lo hacemos entre todos. Por eso es que las alabanzas, los momentos del culto, las diferentes actuaciones de testimonio, tiene que ser acorde a la cultura, y ahí viene lo que decimos, del lugar y la costumbre que también tiene la iglesia. Ustedes ven, por ejemplo, cultos en Centroamérica, que están chéveres, y cantan en los coros y bailan. Y nosotros estamos acá y por ahí con mucha suerte, ¿viste? Batimos las palmas. Acá es nuestra costumbre hacerlo. Si yo me pongo a bailar, este pastor está borracho, está loco. No es la costumbre, ¿no? Como por ahí en otro lugar, la danza, en las iglesias chilenas, muchas iglesias chilenas, la danza, se ponen a danzar, otros se ponen, bueno, cada lugar va tomando sus formas litúrgicas. Pero acá es no desatender a los hermanos grandes, pero tampoco abandonar a los jóvenes. Algo que no dijimos ayer cuando yo anuncié lo de la escuelita de los días sábados, también es para los jóvenes la escuelita del día, la escuela bíblica de los sábados, porque la escuela bíblica de los sábados es para todas las edades. Y como no tenemos todavía reunión de jóvenes, sería muy bueno que ellos también empiecen a participar de la enseñanza que se da los sábados a nivel local, ¿no es cierto? Ahora, también tiene que ser una liturgia encarnada. ¿Qué es una liturgia encarnada? Jesús, cuando vino y tomó, dice, forma de siervo que nació entre los hombres. Él fue de la cultura judía. Y él se congregaba ¿en dónde? En la sinagoga. Y leía la Biblia que había en ese momento. Los salmos, los profetas, el Pentateuco. Y él se adaptó, dentro de lo posible, a esa cultura, encarnándose en la realidad de su pueblo. Y desde allí comenzó justamente a denunciar las injusticias que había. Cuando nuestra liturgia no está encarnada, cuando solamente, como hablábamos los otros días, si solamente nosotros predicamos del cielo, y hago una aclaración que me hizo notar la pastora Mabel, yo no dije el otro día que no íbamos a ir al cielo. Cuando yo prediqué el otro domingo dije que nuestro destino final no era el cielo, nuestro destino final es con el Señor en cielo nuevo y tierra nueva, pero sí que vamos a estar con el Señor en el cielo, porque va a ser cuando se arrebate la iglesia, cuando estemos frente al juicio de Cristo, cuando el Señor también determine a los que se van a quedar en la segunda muerte eterna. O sea, la segunda muerte es la muerte eterna separado de Dios. Nosotros tenemos nuestro lugar, pero de ahí vendremos a cielo nuevo y tierra nueva. Hecha esta aclaración, muchas veces nuestra liturgia está desencarnada de la realidad que vive nuestra gente. Por ejemplo, como dijo recién el pastor, si en la iglesia hubo una situación de fallecimiento, pero también como pasó ahora al comienzo del año en Comodoro, lo del desplazamiento del Cerro Ermite. Y a mí justo me tocaba predicar por Zoom o por Google Meet. ¿Y qué les parece? Yo les decía, hermanos, ¿cómo van a estar tristes? Empezó el año nuevo, gloria a Dios, aleluya, no importa si la tierra tiembla, tenemos que confiar. Claro, este está en Buenos Aires. Totalmente descarnado sería eso. En cambio, que yo traje un mensaje poniéndome en el lugar, no solo de lo que estaba pasando en Comodoro, sino de los vecinos y de la gente que sufrió la pérdida de sus casas. ¿Cómo no me voy a poner en ese lugar? Aunque no lo estés viviendo en ese momento, no podemos desencarnarnos de esa realidad. No me acuerdo bien el texto que usé, pero me acuerdo que usé algo empático por la realidad que se estaba viviendo. Porque de repente Jeremías, ¿no? Ustedes ven el mal en que estamos, claro, los muros destruidos. Y bueno, era empatizar con la gente y que lamentablemente, como siempre pasa, todavía el gobierno, nada. Entonces, ¿cómo hacer para que una liturgia sea actualizada y encarnada?
Ese es el desafío que tenemos a día nosotros. Y cuando usted ve que sus pastores, o sea, nosotros nos estamos quedando en antaño, venga y diga, pastores, me parece que acá hay que cambiar esto. ¿Qué les parece si hacemos esto, lo otro, acá? No quiere decir que vamos a escuchar todo lo que usted nos diga o aprobar todo, pero sí las nuevas ideas, los nuevos desafíos. Esto, por ejemplo, el lenguaje de señas, o lo que fue, o la pastoral de audiovisual, que trae cada día una propuesta y un desafío diferente. Porque nosotros estamos llegando, como decía nuestro hermano, nos contaba nuestro hermano Eugenio, no sé si lo querés comentar, la cantidad de gente que ve lo que se publica en Instagram de Roca Eterna. Decilo para que todos por ahí no están en los grupos de oración, no saben. Bueno, yo soy el administrador de la página de Instagram y ahí tengo la estadística de cada video que subimos. Y bueno, si llegamos a muchos países, prácticamente en todo el mundo se está viendo lo que hacemos acá dentro de la iglesia. En muchos países. Y bueno, pasamos, no sé, creo que eran 10.000 reproducciones, algo así, ¿no? Entonces, todo eso implica un nuevo desafío. Porque nosotros por ahí hablamos acá, pensamos que queda entre nosotros, pero bueno, como esto se está publicando, se está compartiendo, estamos evangelizando desde otro ángulo. Bueno, también nos tenemos que preparar. Cuando preparamos las alabanzas, cuando preparamos los mensajes, vieron que uno a veces está acostumbrado y bueno, ahora cuando por ejemplo están conectados los hermanos de Río Grande o de Esquel y entonces dicen, bueno, los que estamos acá, pero también los que están allá. Bueno, todo eso, usted dice, ¿y qué tiene que ver, pastor? Y claro, porque si usted se conecta en un culto, en una clase, y hay personas como acá ahora está Mabel, está Leandro, está la hermana Patricia García conectados, ¿no? Y también hablamos para ellos, también compartimos con ellos, sino para qué se van a conectar. Y cuando ellos escuchen el mensaje, los que se conecten por las redes, tiene que ser un mensaje que les llegue también a ellos, independientemente de donde estén viviendo. Más allá que por ahí, los hermanos de Centroamérica van a decir, che, estos son unos amargados, no bailan, no se mueven, chequendenguen, pero bueno, es nuestra costumbre, o el chévere. Es otra cosa, ¿no? Claro, eso era, bueno, perdonen, las canas, vio, ¿qué va a ser? Entonces, pero ojo, no quiere decir, lo voy a leer, ¿tenemos tiempo? Un poquito más, 5 minutitos más y terminamos. Página 199. ¿No? ¿Todavía no? No, pero no del manual. Del libro. Por eso yo les dije que los que querían incursionar, en profundizar, porque son estudios, esto ustedes, los que ya les dieron la materia, esto lo tienen seguro, inclusive esto lo tomé, yo lo perdí este libro, el Jamuso lo había copiado, son libros por ahí un poco pesados en cuanto a, pero bueno, si usted quiere hacerlo, al que le interesa, como a mí, bueno, vos te querés preparar para servir al Señor y bueno, hay que prepararse, hay muchas cosas. Vida comunitaria, el culto, dice. A la experiencia maravillosa de la conversión se añade la integración en el seno de una comunidad. Cuando la persona, en medio del culto es esto, ¿no es cierto? El que empieza a llegar a la iglesia. Dice, cuando se pregunta a un neófito, ¿qué es lo que más le gusta de su iglesia? Responde casi con seguridad el compañerismo. El hecho de estar rodeado, de tener amigos, de tener hermanos espirituales, en una palabra, de formar parte de una célula social. Y usted no sabe lo importante que es esto en cuanto a la encarnación de nuestra liturgia, que nuestro hermano, que nuestra hermana se sientan parte. Porque hay lugares, hay congregaciones que se cierran en un núcleo de los primeros, de los familiares, de los conocidos, y no hay que confundir amistad con hermandad. Nosotros podemos tener amigos en el camino del Señor. Nadie eso no lo puede digitar, ni nadie le va a decir a usted quién puede ser su amigo o su amiga. Por supuesto que no. Ahora, no hay que confundir en el servicio al Señor la amistad. Podemos ser amigos, pero cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas con amor, con respeto, con altura. Bueno, yo me tendría que poner arriba de una silla.
para decirlo con altura. Pero esto tiene que ver con la cultura y con el respeto y con la encarnación de lo que estamos haciendo. Entonces, esa persona nueva recibe un lugar, se siente parte, y lo que estamos diciendo este tiempo, acuérdense que estamos diciendo, ¿cuánta gente está sola? ¿Ve? Peti, María, Belén, Fernando. Bueno, eso, claro, lo dijiste a propósito, ¿no? En tono de irónico. Porque justamente, justamente antes nos decían eso. No, hermano, ¿para qué? Si acá está la iglesia, si estás con vos el Señor. Me hizo acordar a un hermano, Pedro Ror, que hoy está en la presencia del Señor solo. Ya era grande, ¿vio? Ya cuarentón, cuarenta y picón, ya solo. Sí, la mujer ya es pobre solterona, te has quedado, ¿eh? Y ya sin fe. Y entonces estábamos hablando y estaba el otro hermano que decía, no, me hizo acordar, me hizo acordar, Alex que dijo así, entonces le decía, bueno, pero Pedro, vos estás con el Señor y estás sirviendo al Señor y estás solo, bueno, el Señor está con vos, qué sé yo. Y Pedro le decía, sí, viste, pero, ¿sabes? Porque era el hermano carnal que le estaba diciendo esto. Sí, bueno, pero vos sabés lo que significa. Yo no quiero estar solo, yo quiero conseguir una compañera, pero no, hermano. Entonces yo le pego una patada, le toco hacia abajo, ¿no? Pará de decirle eso, bueno, vamos a orar, Pedro, buscá, porque estaba mal visto por ahí que él como predicador anduviera. ¿Cómo no va a buscar a una compañera? Si la palabra de Dios lo dice. No es bueno que el hombre esté solo, y es mejor que esté con una mujer. Al que tiene oído, oiga. Entonces, era como no, si estás con el Señor no necesitas más nada. No. Desconocer eso es desconocer la humanidad de Jesús, la encarnación de Jesús. Desconocer eso es desconocer justamente, como decimos, el hombre, la mujer que está solo. Algunos, y esto lo hemos dicho miles de veces, y no importa repetirlo, eligen la soledad, pero otros quedan solos en la vida y no lo pueden llevar adelante. Pero también con el hecho de elegir la soledad, también puede existir un acto de egoísmo. No lo digo por ustedes, pero digo, hay gente que prefiere, dice, no, yo me quedo solo, me quedo sola, hago mi carrera, hago estudio, me recibo, esto, lo otro, y al final veré. Cuando llega ese final, se da cuenta que por ahí, si es una mujer, pasó los 30 largos y ahora quiere ser madre. Y entonces empieza que solo se ríe. Entonces empieza todo un proceso que no siempre termina bien. Por eso, en la iglesia, en nuestros cultos, en nuestros mensajes, en nuestra manera de abordar las distintas situaciones, tenemos que recordar lo actualizado de la liturgia y lo encarnado de la liturgia. Porque si todos estamos creyendo que el otro está bien y que todos estamos felices, realmente nos estamos equivocando. Siempre hay necesidades, siempre hay situaciones difíciles. Lo importante es que nosotros como iglesia demos la contención y que ese culto que hacemos sea un culto inclusivo, donde todos nos sintamos parte, que a todos se nos tiene en cuenta y que si en algún momento por ahí no se nos ha tenido en cuenta, no es a propósito, sino que es porque, como decía el pastor a veces en la vorágine, de tratar de hacer todas las cosas lo mejor posible, algo se escapa. Pero qué importante que acá la mayor parte de los hermanos hoy de nuestra congregación estamos para aprender juntos y para pensar juntos cómo puede ser mejor nuestra liturgia, nuestro culto, para la gloria de Dios, pero también para la edificación suya y mía, de todos. Sin que nadie, y el que venga se sienta a gusto, bendecido. Ojo, no entretenido, ¿no? Porque no estamos para entretener, pero que realmente se sienta parte en tanta soledad y en ese individualismo que te excluye. En una sociedad que te excluye. La iglesia tiene que incluir. Sí. Digo, pienso en esto que decís, ¿no?
cuando desnaturalizamos al ser humano, cuando solamente vemos la parte espiritual y que muchas veces traemos esa tradición de solamente la predicación de la salvación del alma, ¿no? Exacto. Y cuando el ser humano está en soledad o está en dolor y Claro. no se ve, ¿no? Digo, Espíritu, alma y cuerpo, o sea, la integralidad del ser humano, así como la salvación integral. Nosotros no solo predicamos la salvación del alma, nosotros predicamos el Evangelio como el Evangelio para toda la persona, espíritu, alma y cuerpo. Salvación incluye todo eso, misión integral, todo lo que abarca el ser humano en sus necesidades, en sus capacidades también. El shalom, exactamente, el shalom. Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Este tiempo de reflexión de tu palabra, este tiempo de compartir con mis hermanas y mis hermanos, tanto los presentes como los que se han podido conectar, Señor. Queremos que sea tu bendición sobre sus vidas, que nos ayudes a verdaderamente servirte celebrando un culto comunitario, inclusivo, encarnado, actualizado, por sobre todas las cosas guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Pero que todos y cada uno nos sintamos parte de esta gran familia que es tu pueblo, Señor, tu iglesia. Ayúdanos cada día y como decíamos al comienzo en el texto que hemos leído, renovando nuestra mente, nuestro corazón, poniendo nuestro arrepentimiento, nuestro entero servicio a ti para que comprobemos que servirte a ti es lo mejor que nos puede pasar, Señor. Y comprobar tu buena y agradable voluntad para nosotros. Bendícenos, Señor, por favor. Despídenos con tu paz. Guárdanos de regreso para que mañana podamos reencontrarnos en la segunda clase. En el nombre de Jesús. Amén.